Pues bueno chicos, nuevo vídeo, ¿vale? El problema de las estructuras jerarquizadas y por qué a día de hoy no son viables, ¿no? Para tener un marco de referencia debemos de ver justamente cómo opera el universo, ¿no? Y si entendiéramos que en el núcleo lo que existen son partículas subatómicas, veremos que las partículas subatómicas no funcionan en grupo, sino que funcionan de forma individual, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que los modelos sociales a día de hoy, ¿vale? No funcionan de forma individual, sino que funcionan en base a qué? A estructuras de poder, ¿no? Entonces, hay una estructura de poder que es una persona, entonces lo que pasa es que es como si fuera una partícula, ¿no? Luego hay millones de partículas, ¿vale? Millones de personas que tienen un pensamiento igual a él. Entonces, ¿qué hacen? Se aglomeran todas juntas, se aglutinan todas juntas, ¿vale? Y crean un grupo. Entonces, en el grupo generan normas y en la normativa generan jerarquizaciones. Entonces eso genera filtros. ¿Por qué? Porque está generando una masificación de componentes que no operan de forma individual, sino que operan de forma colectiva, ¿no? Entonces defienden un postulado, ¿vale? Que evidentemente al ser colectivo genera un poder muy grande, y ese poder es el que justamente hace la diferenciación y la comparación. ¿Y por qué se realiza eso? Porque justamente la normativa que ellos creen correcto es la que rige lo que es el sistema, ¿no? Entonces, si veis en los experimentos de la doble pantalla, yo no soy científico, ¿vale? Pero he visto algunos casos en los que se ve cómo las partículas, ¿vale? Van todas de forma independiente, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Justamente cada una va para el cierto, hay una interrelación, pero cada una es libre de operar en un punto de determinado espacio, lugar, tiempo. Entonces, cada vez que tú tienes un pensamiento sobre una ideología, sobre un tipo de funcionamiento, ¿vale? En los estados, ya no solo en un estado de vivencia a nivel terrenal, sino en un estado de vivencia a nivel extracorpóreo, ¿vale? Todos aquellos que mueren, evidentemente su conciencia sigue latente, entonces seguirán siendo partidarios y retractores de tipos de ideologías, ¿no? Entonces eso genera no libre disposición de movimiento en lo que son los seres sintientes, ¿no? Entonces actualmente la sociedad se rige por poderes, ¿no? Y el poder, ¿vale? Los políticos deciden cómo tiene que vivir una sociedad. Entonces determinan un grupo de normativas en los cuales deciden cómo un ser humano tiene que operar, ¿no? Entonces yo me acuerdo, yo no soy político y os voy a dar ejemplos, ¿vale? Pero no soy político y no quiero que me juzguéis simplemente por lo que voy a decir, ¿vale? Me acuerdo, ¿vale? Porque me ha venido a la memoria cuando yo era jovencito, estaba gobernando Aznar, ¿no? Y Aznar fue un partidario, no quiero decir que sea justamente partidario del capitalismo, ¿vale? Pero os argumento en función de lo que va a venir a continuación, ¿vale? Él hizo una cosa que dijo, voy a quitar las empresas de por medio, ¿vale? Cuando tú quitas, ¿vale? Cuando quitas de por medio cosas, ¿vale? Justamente en el quitar permites que las personas no sean dependientes, y en la capacidad de no ser dependientes justamente quedan en relación a generar algún tipo de actividad o función. El problema viene aquí si esa función que se realiza, ¿vale? Va a estar determinada por un gobierno central que le diga cómo tiene que operar. Entonces los marcos de existencia, yo no sé cómo funcionaba el socialismo porque no soy político, ¿vale? Pero sé que evidentemente intentaban hacer un sistema ecuánime, pero claro, si no hay libre disposición, ¿vale? Y si está sometido a un grupo que le dice, toma, tienes que operar, evidentemente eso no genera no genera ecuanimidad. Y las partículas subatómicas, la ciencia lo está demostrando a día de hoy, funcionan de forma libre. Entonces, ¿cómo enfrentamos este problema? Eliminando cualquier tipo de poder, Entonces significa que la correcta función es justamente el que hace el autónomo, pero evidentemente debería ser con sin ataduras, ¿vale? Sin ataduras sería sin compromiso, sin tributos, sin ningún tipo de carga. Entonces dirías, ¿cómo se sostiene una sociedad que evidentemente no ingresa, ¿no? Evidentemente empieza por quitar la moneda de cambio. ¿Qué pasaría aquí? Evidentemente, si quitamos la moneda de cambio, las personas serían libres de disposición a hacer lo que ellos quisieran, ¿vale? Entonces, a día de hoy ya la sociedad, ¿vale? No somos idiotas, ya sabemos justamente cómo funciona la maldad, ¿no? El que justamente hace el daño es porque se le es negado algo y quiere hacer alguna cosa, y en la negación de la forma
¿Por qué? Porque prevalece ¿qué? Prevalece justamente la competición. La competitividad es justamente una forma que representa que el universo, ¿vale? Y entonces tú dices, esto no es correcto o no es perfecto. ¿Por qué? Porque justamente dices, no, porque tiene un fallo aquí, tiene un fallo aquí. Entonces eso es un juicio. ¿Por qué? Porque está basado en ¿qué? En una perfección. De lo que quieres es perfeccionar la forma de por sí, ¿no? Entonces eso tiene que ser un acto que sea justamente natural. ¿Y cómo se consigue que una forma se llegue a una perfección? Evidentemente no poniéndole obstáculos, sino dejándole libertad de acceso, ¿no? Libertad de oportunidad para crear. Entonces, cuando una persona está tranquila y no le tienen que decir cómo tiene que operar, justamente en la no determinación, ¿vale? De decir esto es correcto o esto no es correcto, tienes que hacerlo de esta forma, la persona puede operar de una forma totalmente libre. Entonces por eso veis que en el universo hay un planeta justamente que se llama Urano, que gira al revés. ¿Por qué? Porque dice, evidentemente todos funcionáis de una forma que parece un estándar, ¿vale? Entonces yo voy a hacerlo de forma diferente. ¿Para qué? Para que haya una alternativa, una oposición al sistema dualístico, ¿no? Entonces significa simplemente que todas las opciones son válidas siempre y cuando se respete el qué, la libre disposición del ser, y se entienda que ante cualquier conflicto siempre hay tres formas de operar. Entonces siempre hay tres visiones. Entonces eso a día de hoy el ser humano empezamos a redescubrir esto, ¿no? Que no hay una forma correcta de operar, sino que hay siempre tres tipos de forma. ¿Y cuáles son los tipos de formas en los cuales puede operar un ser humano, ¿no? Justamente como opera el universo, ¿no? A partir de una tríada. Entonces siempre es el opuesto, el igual o el neutro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vale, muchos de estos habéis catalogado como energía masculina, energía femenina, energía positiva, energía negativa. El que es justamente electricista sabe que justamente la electricidad necesita de tres componentes, ¿vale? Y el que es psicólogo sabe que hay inconsciente, consciente y supraconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La triada siempre está en lo relativo. Entonces, la relatividad se guía simplemente por un compuesto de tres factores siempre. Entonces, al nivel de operación individual, cada ser humano tiene tres opciones disponibles ante qué, ante un tipo de circunstancia o evento que sucede en la vida, ¿vale? Esto quiere decir que tú puedes operar de la misma forma, puedes operar en opuesto o puedes operar de forma neutra, ¿no? Entonces, cuando te dicen cómo tienes que operar, evidentemente lo que haces es jerarquizar un sistema. Entonces hay un colectivo que, como no piensa por sí mismo, ¿vale? Y no tiene ganas de que justamente de a lo mejor plantearse cosas. ¿Por qué? Porque lo que le han dado ya está bien y se ha sostenido en la línea del tiempo. Y entonces, como se ha sostenido en la línea del tiempo sin ningún problema, él no ha ejecutado el intelecto y por él mismo no tiene capacidad de asimilar conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso justamente es el efecto de lo que le van a decir los demás. Entonces, eso justamente lo que es un punto sensible y complicado, porque va a ser condicionado a una masa crítica que le diga cómo tiene que operar, ¿no? Entonces, la maldad se da justamente en la no libre disposición de opciones que tiene el ser humano a la hora de obrar y operar, ¿no? Entonces el ser humano es muy hábil en decir mediante lo popular y mediante lo que justamente cree que es correcto en su visión personal, lo que en su visión personal cree que es correcta, la mejor definición de vida, opera de una forma u otra. Entonces genera partidarios y retractores, que son los que definen justamente la vida, ¿no? Y eso es lo que genera el espíritu y lo que genera todo el marco de actuación relativo, ¿no? ¿Cómo se solventa todo esto? Pues evidentemente observando. Y si tú observas cómo funciona un núcleo, verás que justamente no funciona en base a partículas que se aglomeran todas juntas en función de un campo celeste, sino que operan todas de forma individual, ¿vale? Y no hay ningún tipo de poder. Entonces el universo... yo tengo bastante metafísica del ser después de 14 años, ¿no? Y dentro de mis experiencias, ¿vale? Puedo observar, ¿vale? De que hay campos de luz, ¿vale? Que están justamente operando, aunque nosotros veamos, por ejemplo, veáis detrás mía estos árboles, ¿vale? Justamente en otro estado de conciencia, en el mismo preciso momento, están operando, ¿qué? Puntos de luz, ¿vale? Perdonad.
hay puntos de luz, ¿no? Entonces esos puntos de luz, ¿vale? Están ubicados en un espacio-tiempo, ¿vale? En el cual no hay conflicto. ¿Por qué? Porque cada uno está justamente en ese espacio-tiempo y no se solapan, ¿vale? Y cada uno es totalmente independiente, ¿no? Entonces la única forma en que el ser humano tiene una evolución posible a día de hoy es justamente eliminar todo tipo de estructura grupal, justamente para crear una estructura grupal. Es bastante curioso esta definición que os doy y lo entenderéis perfectamente, justamente en que es como cuando hablamos de términos hacer sin hacer o esfuerzo sin esfuerzo. Cuando tú diseccionas y justamente haces que haya un punto de máxima tensión, lo que hace normalmente el ser humano es distanciarse. En la distancia que coge justamente y empieza a operar por sí mismo de una forma más tranquila. Entonces, ¿qué hace? Cuando ya tiene una operación de una forma más tranquila, se vuelve a grupalizar. Entonces la forma ya es totalmente libre y no depende de un poder, ¿vale? Entonces todos los sistemas jerárquicos, todos los sistemas de poder, todos los sistemas tanto a nivel espiritual como a nivel político y a nivel social, ¿vale? Condicionan escalas de valores, y las escalas de valores lo que hacen son determinan lo que es correcto y lo que no es correcto. Y ahora os voy a dar dos ejemplos, ¿vale? Que veáis que son a nivel espiritual, ¿vale? Si estudiáis al Dr. Hopkins, ¿vale? Él hizo una escala de valores de lo que él creía que era el amor y lo que era el odio, ¿vale? No la tengo presente aquí, pero si vais y buscáis Dr. Hopkins, él justamente decía, no, si vas aquí, justamente esto es amor, y justamente si vas aquí, eso va a ser odio. Entonces, ¿qué ha generado? Ha generado un tipo de creencia en lo cual ha determinado que el amor estaba en una parte de arriba y justamente que el odio estaba en una parte de abajo. Entonces, eso tiene diferentes tipos de formas. Podrías decir, no, el amor corresponde a una parte de un núcleo y justamente lo que va afuera, pues odio. Pero además son conceptos relativos. ¿Qué quiere decir? Que si tú eliminas todo lo que son las emociones y las catalogas, dejas de catalogarlos como amor o dejas de catalogarlos como odio o ira, simplemente es una emoción que se manifiesta. Entonces, en el lenguaje lo que hemos hecho es justamente darle un significado, y el lenguaje justamente lo que ha hecho es distorsionar la realidad en función de un matiz y un color, ¿no? Otro ejemplo os lo voy a dar justamente en un ser realizado que se llama Yogananda, ¿no? Del cual yo tuve enseñanzas suyas, ¿vale? Pero él justamente una cosa que hizo fue realizarse, pero lo que hizo fue generar un sistema jerarquizado de organización. ¿Qué quiere decir? Que dijo, voy a generar un sistema en el cual para iluminarse, ¿vale? Vamos a generar niveles, Swami, tal, monje, y entonces generó una cadena en la cual tú decías, tienes que pasar por estos pasos, por lo cual no hay libertad. Primero, ¿por qué? Porque si no tienes ciertos años, si tienes más de 40, ya no puedes entrar en los lugares de centros de meditación, por lo cual compromete la individualidad del ser humano y compromete la realización del propio ser, por lo cual no es un sistema factible hoy en día, porque genera mucha más diferenciación en vez de mucha más globalización en sentido individual, ¿no? Entonces la globalización, ¿vale? Tiene que empezar por el individuo, ¿no? Entonces cuando el individuo es totalmente libre se puede generar algo global, pero no algo global para hacer algo individual, es totalmente al revés, ¿vale? Hacemos las cosas al revés, ¿no? Entonces todo sistema que digo que vaya por niveles, eso es imposible, porque la relación es una punto a punto. ¿Por qué? Porque una molécula justamente lleva un ADN, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el ADN está dentro de cada corazón. Entonces, lo que tú estás diciendo en un sistema jerarquizado es que tienes que ir por posiciones avanzando, ¿no? Cuando justamente el ADN está dentro como copia de cada uno, de cada ser humano dentro de su cuerpo físico, ¿no? O de su cuerpo áurico. No sé bien cómo funciona porque no soy tampoco biólogo, ¿no? Pero un biólogo nos podrá decir perfectamente cómo funciona esto de una forma mejor, ¿no? Pero la conclusión era los niveles de operación en lo que es la materia hoy en día y lo que es los estados intermedios en los cuales no hay cuerpo, pero aún hay una parte que puede ser mente, puede ser, algunos lo han llamado alma, otros los han llamado mentes. Yo suelo llamarlo lo intangible, porque si no tengo una resolución exacta después de 15 años de vivir en soledad y en retiro, aún evidentemente no tengo una comprensión exacta del método y el concepto en lo cual se puede llamar aquello que evidentemente no es corpóreo, ¿vale?
Entonces, lo que pasa es que si estamos sometidos a este tipo de estructura jerárquica, lo que hacemos es perder creatividad, ¿no? Y el universo es creador, lo único que sabemos del universo justamente es que es creador. Entonces, por ejemplo, os puedo dar ejemplos de chakras, ¿vale? Yo he estudiado varios tipos de sistemas, ¿no? Entonces, el sistema occidental y el sistema hinduista corresponden a, creo que eran 12 chakras, ¿no? Pero justamente el sistema tibetano lleva 4 chakras y funcionan perfectamente. Entonces, creo que los sistemas que son justamente basados en tríadas de 3, ¿vale? De 3 compuestos, ¿vale? Justamente me puede venir el caso, y os lo digo, no porque haya estudiado budismo, pero me acaba de venir a la mente, el sistema de algunos ancestros de budismo Nyingma, que es una escuela antigua, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que lo antiguo, por ser antiguo, no es que sea peor, sino que justamente puede convivir. ¿Por qué? Porque es un sistema que es muy primitivo, pero si ese sistema primitivo deja de existir, perdemos la base para generar una construcción mucho más evolucionada. El sistema primitivo justamente se sostiene a base justamente de ¿qué? De 2 ejes, ¿vale? El eje que está justamente en la glándula pineal y el eje que está justamente debajo del ombligo, que es el jara, ¿no? Entonces en el centro está el corazón, ¿vale? Esos 3 ejes es la tríada que conforman todos los demás sistemas de chakras. Entonces, simplemente un sistema de 3 ejes, ¿vale? En lo que ellos creaban como ritualística, ¿vale? Yo no soy partidario de la ritualística, pero evidentemente si tú ves un dorje tiene simplemente 3 puntos, ¿vale? Entonces, justamente por imantación, ¿vale? Esos puntos se mueven y generan un circuito de movimiento, lo cual eso genera justamente, podrías generar el que un tipo de estrella, ¿vale? O un tipo de galaxia, ¿no? ¿Por qué? Porque genera simplemente con una tríada de 3, un sistema primitivo funciona, ¿vale? Entonces esa es la base principal para poder generar sistemas más complejos, ¿vale? El sistema en el cual universal que nos guiamos, si vemos el sistema planetario, el sistema en el cual vivimos los seres humanos, corresponde a un sistema de 10 ejes, ¿no? Que son los 10 planetas que componen justamente el universo humano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que evidentemente hay otros universos, ¿no? Dentro de un agujero negro tiene que haber justamente la puerta de entrada a otro tipo de universo que evidentemente desconocemos, que puede ser o más primitivo o más avanzado, ¿vale? Dependerá evidentemente de cómo los seres que habitan en esos espacios-tiempos hayan evolucionado, ¿no? Este mensaje es simplemente para que veáis cómo no es inteligencia, sino es observación lo que genera que una persona pueda llevar más comprensión de lo que funciona la vida y justamente la capacidad por sí mismo de descubrir su verdadera naturaleza, ¿vale? Y en definitiva en ser motores de cambio. ¿Para qué? Para que evidentemente la sociedad llegue a un punto de evolución, no por mayor coeficiente intelectual, no por tener que saber más, ni mucho menos, ¿vale? No es cuestión de saber más, tampoco es simplemente función de generar sistemas equitativos y ecuánimes. Eso significa que las personas deberían tener mero disposición, ¿vale? De vivir tranquilos, en paz, ¿vale? Sin por eso saber más. Entonces, en la diferenciación es lo que se genera la distancia, ¿vale? Y lo que genera es justamente el descontento. ¿Por qué? Porque valoramos. Y en la valoración de determinadas condiciones, como puede ser ya sea la inteligencia, el saber, ¿vale? El sentir, ¿vale? Cualquier tipo de parámetro mental obstaculiza, y cualquier tipo de lenguaje obstaculiza a que realmente haya un sistema de convivencia en el cual los seres humanos puedan convivir tranquilamente, en paz y armoniosamente. ¿Por qué? Porque han valorado. Y en la valoración de cualquier tipo de función, de emoción, de sistema, ¿vale? Ponen en riesgo la precariedad de lo que es la unidad, ¿vale? Un saludo y que vaya bien.